El tema a tratar es sobre articulaciones. Estas se definen como el lugar donde se unen dos o más huesos. Además, están diseñadas para dar estabilidad y proporcionar cierto grado de movimiento. Se clasifican según su estructura y función. La clasificación estructural tenemos la articulación fibrosa, en la cual los huesos se encuentran unidos por tejido conectivo fibroso, que es rico en fibras colágenas y proporcionan movimiento casi nulo. Existen tres tipos: sutura, sindesmosis y gonfosis. La sutura es la articulación fibrosa estrecha que une la mayoría de los huesos del cráneo. Son inmóviles y de forma irregular, que ayudan a proteger al cerebro y formar la cara. La sindesmosis se encuentra entre los huesos paralelos. El espacio entre ellos es rellenado por una amplia lámina de tejido conectivo conocida como membrana interósea fibrosa. Gonfosis, también conocida como una articulación de clavija. Aquí la raíz de un diente está anclada a través de un espacio estrecho por ligamentos periodontales a las paredes de su cavidad en la mandíbula ósea. En las articulaciones cartilaginosas, los huesos adyacentes están unidos mediante cartílago hialino o fibrocartílago. Tienen una movilidad limitada y existen dos tipos: sincondrosis y sínfisis. En la sincondrosis, las superficies se unen mediante cartílago hialino y son articulaciones temporales, ya que el cartílago hialino que conforman este tipo de articulación termina siendo sustituido por hueso cuando cesa el crecimiento, por lo tanto es inmóvil. Sínfisis. Las superficies óseas de los huesos se encuentran unidos mediante cartílago fibroso, lo que le da una capacidad mucho mayor para resistir las fuerzas de tracción y flexión. Este tipo de articulación cuenta con una movilidad moderada. Las articulaciones sinoviales cuentan con una cavidad articular donde los huesos se articulan entre sí. La superficie interna de esta cápsula es forrada por una membrana sinovial, la cual secreta el líquido sinovial encargado de lubricar la articulación, facilitando el movimiento y nutriendo el cartílago articular. Son articulaciones móviles. En una articulación pivotante, una porción redondeada de un hueso está encerrada dentro de un anillo formado parcialmente por la articulación con otro hueso y parcialmente por un ligamento. Se caracterizan por ser articulaciones uniaxiales. Permiten movimientos rotacionales. En la articulación tipo bisagra, la superficie convexa de un hueso se articula con el extremo cóncavo del hueso adyacente. Es una articulación uniaxial y produce movimientos de flexión y extensión. En la silla de montar, la superficie articular cóncava y convexa de un hueso se adapta a la superficie convexa y cóncava de otro. Es una articulación biaxial. Esto quiere decir que permite movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción. En la articulación condiloide existe una superficie cóncava y otra convexa. El cóndilo convexo de un hueso se acomoda en la cavidad cóncava del otro. Es una articulación biaxial, ya que permite movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción. La esférica es la articulación con el mayor rango de movimiento. En estas articulaciones, la cabeza redondeada de un hueso encaja en la articulación cóncava del hueso adyacente. Es una articulación multiaxial. Esto quiere decir que permite movimientos en tres planos. En la articulación plana, o también llamada deslizante, las superficies de los huesos articulados se deslizan y cambian la posición relativa entre ellas, pero siempre en el mismo plano y manteniendo el ángulo. Según su clasificación funcional, tenemos a la sinartrosis, que es una articulación inmóvil o casi inmóvil. Su naturaleza inmóvil de estas articulaciones proporciona una fuerte unión entre los huesos articulados. Esto es importante en lugares donde los huesos brindan protección para los órganos internos. La anfiartrosis es una articulación cuyas superficies están unidas por fibrocartílago, por lo cual los movimientos que pueden realizar son muy limitados. Un ejemplo de anfiartrosis es la articulación cartilaginosa que une los cuerpos de las vértebras. En la diartrosis, las superficies óseas están cubiertas por cartílago articular y unidas por ligamentos recubiertos con membrana sinovial. La articulación se puede dividir completa o incompletamente por un disco o menisco articular, cuya periferia continúa con la cápsula fibrosa, mientras que sus caras libres están cubiertas por una membrana sinovial. Estas permiten amplios rangos y diversas direcciones de movimiento.
La articulación temporomandibular se da entre el hueso temporal y la mandíbula. Esta articulación está formada por el cóndilo de la mandíbula con la cavidad glenoidea y el cóndilo del hueso temporal. Entre ellos existe una almohadilla fibrosa llamada disco articular. Por encima y por debajo de este disco existen pequeños compartimientos en forma de saco denominados cavidades sinoviales. Toda la articulación está rodeada de una cápsula articular fibrosa. La cara lateral de esta cápsula es más gruesa y se llama ligamento temporomandibular, evitando así que el cóndilo se desplace demasiado hacia abajo y hacia atrás, además de proporcionar resistencia al movimiento lateral. Los cóndilos temporal y mandibular son los únicos elementos activos participantes en la dinámica articular, por lo que se considera esta articulación una diartrosis bicondilia. La articulación permite a la mandíbula ejecutar varios movimientos, como movimientos de descenso y elevación, apertura y cierre, o movimientos de proyección hacia adelante y hacia atrás, llamados protusión y retrusión. En la articulación del hombro encontramos la articulación glenohumeral, la cual es una articulación de tipo diartrosis, donde la cabeza del húmero se adapta en el extremo de la escápula conocida como cavidad glenoide. Esta articulación permite que el brazo se mueva en una rotación circular, así como también permite la flexión y extensión. El labrum glenoideo es un fragmento de cartílago que amortigua la cabeza del húmero y la cavidad glenoide. Este cartílago también ayuda a estabilizar la articulación. El manguito de los rotadores es un grupo de 4 músculos que tiran del húmero hacia la escápula, lo cual ayuda a estabilizar la articulación glenohumeral y también contribuyen a la rotación del brazo. El hombro también comprende 2 estructuras con forma de saco denominadas bolsas sinoviales. Esta bolsa sinovial secreta un líquido lubricante que ayuda a reducir la fricción entre las partes móviles de la articulación. La rodilla está formada por la unión de 2 importantes huesos, el fémur en su porción distal y la tibia en la porción proximal. Dispone asimismo de un pequeño hueso llamado rótula, que se articula con la porción anterior e inferior del fémur. La articulación está envuelta por una cápsula fibrosa que forma un espacio cerrado en el que se alberga la extremidad inferior del fémur, la rótula y la porción superior de la tibia, la cual contiene el líquido sinovial. La articulación de la rodilla es la mayor articulación sinovial del cuerpo. Como superficies articulares presenta cóndilos del fémur, superficie rotuliana del fémur, carilla articular de la rótula y meniscos femorales, que son estructuras cartilaginosas que actúan como cojinetes amortiguando el choque entre el fémur y la tibia. La articulación de la rodilla está reforzada por ligamentos colaterales, uno a cada lado de la articulación. Además, 2 ligamentos muy fuertes, que son los ligamentos cruzados anterior y posterior. Estos conectan los extremos adyacentes del fémur y la tibia, y mantienen una posición opuestas durante el movimiento. En la articulación de la cadera está presente la articulación coxofemoral, la cual se clasifica como diartrosis, ya que presenta movimientos en varios planos y de acuerdo a su anatomía es de tipo enartrosis, debido a que posee una superficie cóncava y otra superficie convexa. Esta articulación se establece entre la cabeza del fémur con la cavidad cotiloide del hueso coxal, gracias a la presencia del rodete cotiloide. Esta es una región del miembro inferior que se mantiene estable, gracias a la presencia de la cápsula articular y de múltiples ligamentos como el ligamento isquiofemoral, el ligamento pubiofemoral, el ligamento iliofemoral y el ligamento redondo. La articulación del tobillo es la más estable del miembro inferior, la cual consiste en la articulación entre la tibia distal y el astragal, junto con el peroné en la parte lateral. Los 2 primeros conforman una bóveda en la que encaja la cúpula del tercero. Esto permite movimientos de flexión y extensión del pie. Esta articulación es apoyada por numerosos ligamentos, en particular el ligamento deltoide del lado medial y lateralmente por los 3 ligamentos laterales, los cuales son el ligamento talofibular anterior, el ligamento calcáneo fibular y el ligamento posterior talofibular.